Muy buenas tardes. Siendo las 13 horas con 19 minutos, se da inicio a la sesión pública de resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, por favor verifique el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Enrique Figueroa Ávila y Juan Manuel Sánchez Macías, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 10 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral, 90 juicios de inconformidad y 3 juicios de revisión constitucional electoral con las claves de identificación, nombres de los actores y de los responsables, precisados en los avisos fijados en los estrados y en la página electrónica de esta sala regional. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos que previamente se circularon. Si están de acuerdo, por favor, manifiéstenlo en votación económica. Aprobado. Secretario Enrique Martel Chávez, por favor, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta en primer lugar con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 621 del presente año, promovido por Niurka Alba Saliba Benítez, que impugna la resolución dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, que declaró existentes las infracciones a la normativa electoral que le fueron atribuidas en su calidad de candidata postulada por el Partido Encuentro Social a la presidencia municipal de Benito Juárez, en la que se le impuso además una amonestación pública. Respecto al tema de agravio relacionado con la medida cautelar, la ponencia propone calificarlo de inoperante, ya que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Local determinó declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas. Pero aún en el caso de considerar que la citada comisión las hubiera decretado, lo cierto es que el 10 de julio del presente año, el Tribunal Local emitió la resolución de fondo en el procedimiento especial sancionador en cita, determinación que dejaría sin efectos lo decretado en cualquier medida cautelar. En cuanto al tema de agravio relacionado con la conducta denunciada, se propone calificarlo como, por un lado, infundado y por otro, inoperante. Lo infundado deviene que de auto se acredita que la candidata denunciada utilizó propaganda con la imagen de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, es decir, un candidato de un partido diverso a aquel que la postuló, la cual difundió vía Twitter, por lo que la actora incumplió la obligación de identificar en su propaganda al partido político o coalición que la registró. La inoperancia radica en que el actor expone argumentos generales e imprecisos respecto a que el Tribunal Local confunde la naturaleza del procedimiento especial sancionador con las medidas cautelares, y respecto de que si no se le dio una sanción al no existir la infracción. Sin embargo, al haberse acreditado la conducta infractora, debe existir la sanción impuesta. Finalmente, la actora alega que la sala especializada, al resolver un asunto similar, aplicó un criterio distinto, pues se analizó la utilización de la imagen de Andrés Manuel López Obrador en su propaganda y se determinó que no existía infracción alguna. Al respecto, la ponencia considera que dicho asunto es distinto, aunado que esta sala no está vinculada a los criterios de la sala especializada. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de Ciudadano 633 de este año, promovido por María Carrera en su calidad de regidora de Hacienda del Ayuntamiento de Huautepec, Teotitlán, Oaxaca, a fin de impugnar las omisiones tanto del magistrado instructor como del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca de manifestarse respecto a la prueba pericial anunciada desde la presentación de la demanda local. Asimismo, de pronunciarse respecto a un segundo escrito de impugnación y también de la omisión de resolver su juicio ciudadano estatal. En el proyecto se propone establecer el medio de impugnación por cuanto a las omisiones de manifestarse respecto a la prueba pericial y respecto a un segundo escrito de impugnación, puesto que ello ya fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Local a través de un acuerdo plenario, por lo que tales planteamientos han quedado sin materia. Por cuanto a la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto al juicio ciudadano estatal, se propone tener por fundado el agravio debido a que ha pasado tiempo en exceso para su resolución y la dilación procesal es injustificada. Por tanto, la ponencia propone tener por fundado la omisión y ordenar al Tribunal Local que resuelva el juicio ciudadano local a la brevedad. Enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de inconformidad 22 y su acumulado 23, ambos del presente año, promovidos por el Partido Nueva Alianza y Morena, respectivamente,
para controvertir los resultados de cómputo distrital, la declaración de validez de elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez a la fórmula de candidatos propuesta por la coalición Todos por México en el 02 Distrito Electoral Federal en Chiapas con cabecera en Mochil. En el proyecto de cuenta se propone declarar la nulidad de elección por violación a principios constitucionales, dado que del caudal probatorio que consta en el expediente quedó desvanecida la presunción de que Humberto Pedrero Moreno y Alfredo Antonio Gordillo Moreno, integrantes de la fórmula ganadora en la elección citada, tengan acreditado vínculo o identidad alguna como ejidatarios con carácter de indígenas de la comunidad de Ejido Monte Grande del municipio de Mochil, Chiapas, que pretendieron demostrar que una constancia expedida por una falsa e inexistente autoridad ejidal. Tal como se explica en el proyecto, dado que las acciones afirmativas establecidas en favor de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material y que en su ejercicio no debe quedar duda de que la autoconciencia está justificada, en ese sentido, se estima que esta sala regional debe rechazar y dejar sin efecto aquellos actos y sus consecuencias que impidan la materialización efectiva y objetiva en personas a las que vayan dirigidas, pues con ello se preserva que el postulado guarde correspondencia con la finalidad de la acción positiva. En el caso, los dos integrantes de la fórmula ganadora en la elección referida incumplen con el requisito reforzado de autoadscripción calificada, lo cual genera como consecuencia una vulneración a principios constitucionales y convencionales. Por ende, se estima procedente proponer declarar la nulidad de la elección en el Consejo, en el mencionado distrito. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de revisión constitucional electoral 164 del año en curso, promovido por el Partido Encuentro Social, a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, a través de la cual se declaró existente la infracción a la normativa electoral atribuible a la candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos en la citada entidad federativa, así como al partido actor. En el proyecto se propone tener por infundados los agravios de la actora, toda vez que, contrario a lo que aduce, la autoridad responsable sí fue exhaustiva al momento de dictar sentencia en el procedimiento especial sancionador, debido a que atendió las consideraciones puestas por el ahora actor en la instancia previa. Además, se considera que la sentencia se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que sí existe precepto legal que impide la utilización de la imagen de un candidato que no sea postulado por el partido o coalición denunciado, en el caso concreto el Partido Encuentro Social. Por lo tanto, fue correcto que el tribunal local declarara existentes las infracciones a la normativa electoral y sancionara al citado ente político. Por estas y otras consideraciones puestas en el proyecto es que se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, se encuentran a su consideración los proyectos de la cuenta. Magistrado Manuel Sánchez Macías, por favor. Gracias, magistrado presidente. Magistrado Enrique Figueroa. Si no hubiera intervención en los primeros dos asuntos, me gustaría referirme al juicio de inconformidad 22 acumulado. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, como ustedes saben, el proyecto de este asunto en sesión pasada fue propuesta de un servidor y fue rechazado por la mayoría de este pleno, en el que respetuosamente solicité que mi proyecto se quedara, y cosa que ahora reitero, como voto particular ante el nuevo proyecto. Y en resumen, pues bueno, yo no podría acompañar la propuesta que hoy se nos presenta, precisamente porque mi postura es la contraria, en el sentido de que la acción afirmativa indígena sí hay que revisarla, pero tal y como lo dice Sala Superior, en el momento del registro de las candidaturas. Ya en una etapa posterior, solamente vía impugnación y con un estándar probatorio muy alto, cosa que respetuosamente creo que en mi caso no se da. Y para no reiterar lo que ya hemos discutido en otras sesiones, yo respetuosamente no acompañaría el proyecto y votaría en contra. Gracias, señor magistrado. Si me lo permite, magistrado Figueroa, a mí me gustaría precisamente, bueno, aunque ya la cuenta ya fue clara en el sentido de lo que se está proponiendo, a mí sí me gustaría pues agregar a lo que se ha dicho en relación con este asunto, que bueno, la génesis de esta decisión de reforzar la afirmativa indígena contenida en el artículo 2 de la Constitución, a grado tal de que llevó a consideración del Instituto Nacional Electoral, a través del acuerdo de su Consejo General número 508 del año 2017, llevó a la consideración de este Consejo al hecho de garantizar
que en aquellos distritos que cuentan con un alto nivel de población indígena, pues se implementara la acción afirmativa, estableciendo obligación para los partidos políticos y coaliciones de registrar como candidato a ciudadanos que acrediten contar con tal condición, es decir, con ser indígenas. Y para ello, precisamente en este acuerdo 508, se determinó que en el país existían 12 distritos con esta calidad de una presencia o un alto nivel de población indígena. Dicho acuerdo fue impugnado ante la Sala Superior, y la Sala Superior de este tribunal, al resolver el expediente del recurso de apelación 726 del año 2017, modifica el acuerdo, pero yo considero que en esta parte lo modifica, pero para reforzar el sentido y del propósito de esta acción afirmativa indígena. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque la Sala Superior, primero que nada, determina que no son 12 los distritos con mayor nivel de población indígena, son 13, y establece que debe ser en 13 distritos en donde se tiene que llevar a cabo esta acción afirmativa, por un lado. Y por otro lado, precisamente para resolver parte de lo que fue materia de análisis al momento en el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo 508, estableció que sí era necesario, que era indispensable, para efecto de garantizar esta acción afirmativa, que efectivamente se tomaran las medidas adecuadas para que existiera una autoadscripción real de quienes fueran postulados candidatos. ¿Esto qué significa? Evitar que, aunque ya están clasificados estos distritos como de alto nivel de población indígena, se evitara que llegaran personas que no tuvieran ese arraigo al determinado distrito del cual se tratara. Y por eso la Sala Superior estableció también una serie de requisitos para lo que le llaman un estándar probatorio especial. Es decir, tratándose de la autoadscripción, bueno, pues se ha dicho y los tribunales electorales han sostenido que basta con que una persona se autoadscriba como originario o perteneciente a algún determinado pueblo o comunidad indígena para que se le adquiera tener ese carácter y no se le exija una prueba adicional. Sin embargo, tan importante es esta acción afirmativa indígena, esta necesidad de garantizar que lleguen realmente personas que representen al distrito de qué se trata y desde luego que se encuentren identificados con la población o con los ciudadanos que habitan en ese distrito. La Sala Superior determinó este estándar adicional especial de aprobación, lo que le llamó la Sala Superior una autoadscripción calificada, es decir, que no bastaba con que tú dijeras que eras indígena, sino que necesitabas hacerle llegar a la autoridad al momento que te registras a una serie de elementos que te garantizaran pues, que has realizado trabajo comunitario por un determinado tiempo, que has sido autoridad de alguna comunidad indígena originaria, que llevaste algunas actividades en pro de esto, que participaste en algunas reuniones, negociaciones. En suma, son una serie de requisitos que la Sala Superior adiciona en esta afirmativa. ¿Para qué? Para robustecer, desde mi punto de vista, la decisión de la Sala Superior robustece precisamente la idea original del Instituto Nacional Electoral de garantizar precisamente que lleguen a estos distritos ya definidos como indígenas por un alto nivel de población, entonces que lleguen realmente personas que cuenten con ese arraigo y con esa identificación, con esa autoconciencia a el pueblo, el territorio y la comunidad en la que en su momento quieren ser representantes populares. Esto desde luego, bueno, pues ya quedó materializado, surge el proceso electoral, ya al inicio, ya de hecho cuando resuelve la Sala Superior ya se encontraba este proceso electoral en curso, y viene precisamente la primera, digámoslo así, el primer acto de aplicación de esta acción afirmativa, que se da con las solicitudes de registro de las candidaturas. Es decir, los partidos políticos y las coaliciones tuvieron que, pues ya en su momento, presentar, al igual que de todas sus candidaturas, pues ya las solicitudes de registro correspondientes, pero estaban obligados a aportar un mayor número de elementos para demostrar esta autoadscripción calificada en aquellos distritos que se consideran
indígenas. Y desde luego también habían que respetar las reglas de paridad, porque al ser 13 los distritos que a nivel nacional se consideran indígenas, pues estableciendo al principio de paridad de candidaturas, pues bueno, también se determinó que hubiera el control y la verificación de que 7 pertenecieran a un género y 6 a otro género, para poder brindar no solamente la acción afirmativa indígena, sino también la acción afirmativa en razón de género. Bien, nosotros tuvimos oportunidad la semana pasada de resolver el juicio de inconformidad número 6 que corresponde al distrito de Tantoyuca, Veracruz. Y este asunto yo lo considero también de particular importancia, porque el problema jurídico que se nos planteó en aquel momento era precisamente si se debían analizar estos requisitos solamente en el momento en el que se daba el registro de estas candidaturas indígenas. Y a partir de ahí, bueno, pues el planteamiento de la parte actora tenía que ver con el hecho de que estaba impugnando el incumplimiento a estos requisitos ya incluso pasada la jornada electoral, ya en una etapa incluso posterior a ese momento. Creo que el criterio que podríamos destacar de este juicio en conformidad 6 es precisamente el hecho de que, si bien es cierto que el registro y que la revisión de estos elementos, de estos candidatos que pretendan ser registrados en los distritos ya denominados de alto nivel de población indígena, pues debe ser con un parámetro, un estándar probatorio especial, como lo estableció la Sala Superior. Sin embargo, lo ideal es que se agote esta revisión precisamente en el momento en el que se aprueban los registros correspondientes. Sin embargo, en el criterio del juicio en conformidad 6, pues llegamos a la conclusión como sala de que, aún en el caso de que ya se hubiese rebasado o no se hubiese impugnado precisamente esta acción afirmativa, existía la posibilidad de analizar, pasado esta etapa del registro, en casos excepcionales, en casos donde realmente hubieran elementos especiales supervenientes que no hubieran estado al alcance de en su momento de los partidos políticos, o quien estuviera contando con un interés pudiera impugnar esta situación. Y eso fue lo que establecimos precisamente en ese juicio de inconformidad número 6. Y bien, el caso que nos ocupa, a mi modo de ver, se encuentra precisamente en esos casos especiales, en esos asuntos de manera superveniente que obligan precisamente a revisar el cumplimiento de estos requisitos de autoadscripción indígena. ¿Por qué? ¿Y por qué se da precisamente en este caso? Esto surge a partir del hecho de que la coalición integrada por el Partido Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional y Nueva Alianza solicitó en un primer momento, con fecha 15 de marzo del presente año, solicitó el registro de las candidaturas de Rodolfo Yamil Bermúdez Avid y Marco Antonio González Estudillo al cargo de diputado federal propietario suplente por el principio de mayoría relativa en el distrito 2 del estado de Chiapas, con cabecera en Bochil. Y esto fue precisamente el día 15 de marzo. En su oportunidad, el Consejo General aprobó el registro correspondiente. Ahí, bueno, no hubo ninguna impugnación y al final de cuentas todo estaba corriendo de una manera clara y ordenada. Sin embargo, fue hasta el día 27 de junio de este año, es decir, ya a escasos días de que se celebrara la jornada electoral, cuando la misma coalición, la coalición Todos por México, solicitó al Consejo General la sustitución de las candidaturas que previamente habían registrado para este distrito indígena, y así como el nuevo registro de los candidatos Humberto Pedrero Moreno y Alfredo Antonio Gordillo Moreno como propietario y suplente respectivamente. Es decir, el día 15 de marzo presenta la solicitud de 2 candidatos y hasta el 27 de junio, ya días previos a la jornada electoral, solicita la sustitución de los candidatos que originalmente había
registrado. Esto genera que el día 30 de junio posterior el Consejo General del INE emita un acuerdo que es el 578 de 2018, a través del cual tuvo por aprobada, entre otras, la solicitud de registro de los candidatos al distrito de Huachil. Esto estamos hablando de que fue el sábado 30 de junio, es decir, un día antes de la jornada electoral. El día domingo se celebra la jornada electoral y el 5 de julio de 2018, pasados hace escasos días, precisamente el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, con cabecera en Huachil, realizó el cómputo de la elección y entregó la constancia de mayoría a los candidatos de esta coalición Todos por México, es decir, a los ciudadanos Humberto Pedrero Moreno y Alfredo Antonio Gordillo Moreno. Inconformes con esta determinación, el partido Nueva Alianza y la coalición Juntos Haremos Historia pues presentaron el juicio de inconformidad que nos ocupa, haciendo valer precisamente la falta del cumplimiento de requisitos de inelegibilidad de los candidatos antes mencionados. Quiero comentar que, bueno, precisamente la razón por la que nosotros en este momento estamos revisando el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo de los candidatos cuestionados se debe precisamente a que la sustitución de su registro aconteció el 27 de junio y fue el día 30 cuando formalmente ya se está aprobando la sustitución y el nuevo registro. Por ello es que estimo que nos encontramos en esta circunstancia especial de las cuales nosotros ya habíamos establecido o marcado las bases en el juicio de inconformidad número 6. ¿Por qué es importante esto y por qué la necesidad de revisar en este momento el cumplimiento de esos requisitos? Si nosotros le cerráramos la puerta a analizar después, a no analizar estos requisitos, es decir, si nosotros nos quedáramos con el criterio de que ya una vez que no fue impugnado el registro de estos candidatos, ya no podemos impugnar nuevamente, sería prácticamente como dejar sin efectos los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que establece precisamente esta postulación en distritos con alta población indígena, y también estaríamos dejando sin efectos el sentido de la resolución de la Sala Superior, en donde refuerza precisamente esta idea a partir de un estudio y de una valoración especial del cumplimiento de estos requisitos. Todos ellos, todos esos postulados y todas estas determinaciones de las autoridades electorales con la plena intención de hacer efectivo precisamente el acceso de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas a los cargos de elección popular, precisamente postulados como principio por el artículo 2 constitucional y demás instrumentos internacionales. Es la razón por la que yo estimo que aún en este momento estamos en la posibilidad de llevarlo a cabo. Por eso es que en un primer momento se considera que sí estamos en un caso en donde debe ser analizada esta situación. Ya en el fondo del asunto, bueno, también la cuenta, para no extenderme tanto, también en la cuenta queda demostrado que los documentos que aportaron la coalición para determinar que los candidatos que sustituyeron a los que primigeniamente fueron registrados cumplían con estos requisitos de autoadscripción calificada. Pues bueno, la propuesta que les estoy presentando tiene que ver precisamente con el hecho de que el escrito a través del cual, o más bien el escrito suscrito por el Comisariado Ejidal de Monte Grande, a través del cual señala que los hoy candidatos Humberto Pedrero Moreno y Alfredo Antonio Gordillo Moreno pertenecen a dicho ejido y que además son funcionarios o integran las funciones de dicho
ejido como secretario propietario y secretario suplente. A partir del análisis que se hace y de los elementos que hay en el expediente, pues bueno, también en mi concepto llego a la conclusión de que dichos documentos no deben de tener un valor probatorio pleno, en virtud de que la persona que se estima firmó estos documentos no tiene la calidad de comisariado ejidal del distrito del ejido que ya he señalado. Y a partir de diversa documentación aportada en este juicio, se advierte que precisamente es otro el comisariado ejidal, y que este comisariado ejidal, en documentos a los cuales se les da pleno valor probatorio, determina que los dos candidatos que fueron registrados o sustituidos, que fueron los sustitutos, de la fórmula original por la coalición integrada por el Partido Revolución Institucional y el Ecologista México Nueva Alianza, no son parte de este ejido, y en consecuencia también tenemos la realidad de que no tienen, o hasta el momento, desvirtuando esta documental, no tienen ningún elemento que demuestre que tienen esta autoadscripción calificada al distrito de Ochil, Chiapas. También se analiza precisamente que en el caso de dichos candidatos, no residen en dicha entidad, que no nacieron en dicha entidad, que no han residido, y que por el contrario han realizado diversos cargos públicos en el gobierno del estado de Chiapas. Y esto además también nos permite colegir que no se encuentra satisfecho el requisito de autoadscripción calificada. Cabe indicar que la coalición que postuló a estos candidatos no comparece en el presente juicio, y como consecuencia de ello no existe manera de que controvierta la autenticidad del contenido y firma de las documentales que obran en el poder de esta sala, con las cuales se demuestra que el comisariado ejidal que eventualmente suscribió esta constancia, pues no es ni siquiera el registrado como tal, sino que en el ejido de Monte Grande existe diversos comisariados ejidales, y para lo cual se acompañan en este expediente las actas constitutivas, las actas donde consta precisamente el nombramiento de los comisariados ejidales, y además incluso los registros de dichos documentales ante la autoridad correspondiente. Por eso es que, desde luego, sí era muy importante analizar el valor probatorio de los documentos que suscriben y que más bien que acompañan a la solicitud de los candidatos ahora cuestionados, porque precisamente aquí lo importante es establecer si efectivamente cuentan o no con esta autoadscripción calificada. También quiero señalar una cuestión adicional. Comparece como tercer interesado el candidato propietario de la fórmula de candidatos, Humberto Pedrero Moreno. Y es importante destacar que en ningún momento desconoce ni objeta la autenticidad de contenido ni de firma de los documentos que obran y que sirven para desvirtuar la constancia que presentaron. Pero adicionalmente también tuvo la oportunidad de allegar mayores elementos a esta sala regional para poder demostrar que efectivamente sí cumplía con estos requisitos de autoadscripción calificada. El comparecente no acompaña probanza alguna para demostrar con otros medios su autoadscripción como indígena, como pudieran ser constancias de prestación de servicios comunitarios o encargos tradicionales, de actas de asamblea o reuniones de trabajo de la comunidad o distrito indígena en la que hubiera participado, o bien acreditar ser representante de alguna comunidad o asociación de este tipo que la vincule con sus instituciones. Es decir, ninguno de los requisitos que en su oportunidad previó la Sala Superior para considerar que algún candidato cumplía con esta autoadscripción calificada. En este estado de cosas nos encontramos en una realidad. Si bien es cierto que no existe, y desde luego comparto el criterio del magistrado Sánchez Macías al establecer
que el artículo 55 de la Constitución no prevé precisamente este incumplimiento como una causa para declarar inelegible a un candidato, yo estimo que en este caso sí se da una violación, desde el momento en que no se acredita esta autoascripción calificada, se está dando una violación directa al artículo 2 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la Constitución nos genera un postulado muy importante. Hay que integrar a los integrantes, a los miembros de pueblos y comunidades indígenas, también hacerlos partícipes del ejercicio de las funciones públicas. Y parte de ese ejercicio de las funciones públicas es el acceso real y efectivo, sobre todo, a los cargos de elección popular. En caso de que esto tuviera un obstáculo, como es el hecho de que no se encuentra previsto como causal para determinar una inelegibilidad el cumplimiento de estos requisitos, nos encontramos también en una problemática, porque frente a eso tendríamos el hecho de que ante esta realidad, ante una realidad en donde queda demostrado que quien pretende ser registrado como candidato del distrito 2 de Bochil no cumpla, pero esto no tiene que ser una razón para permitir que en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara de Diputados de nuestro país, se integre con personas que no cumplieron con este requisito. He ahí lo importante de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, desde luego, buscan precisamente, y lo hemos abordado mucho en el tema de la paridad de género, buscan precisamente eliminar cualquier obstáculo que haga efectiva una auténtica participación. En este caso, de un grupo también vulnerable, un grupo que históricamente no ha tenido un tratamiento ha estado en condiciones de vulnerabilidad, y que precisamente es a través de estas acciones como las que emprendió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como la que en su momento avaló y robusteció la Sala Superior, son precisamente las acciones que garantizan precisamente que ese acceso sea real y efectivo. Si no lo hacemos nosotros en este momento, ya ante un caso en particular, ante un caso concreto, no tendremos entonces la oportunidad de revisar estas circunstancias y estos incumplimientos en ningún momento. Yo por eso soy un convencido de que precisamente es cierto, no existe como causal de inelegibilidad, como es una inelegibilidad, esta circunstancia de no acreditar el carácter de indígena. Pero sin embargo, si le damos contenido precisamente a esta acción afirmativa, nos podemos dar cuenta que está postulado y que incluso obtuvo el triunfo una fórmula de candidatos que no cumplen con esta función de representar real y efectivamente, de manera indubitable, a los integrantes de un distrito con alta población indígena. Sostener lo contrario para mí sería precisamente dejar o hacer nugatorio todo el esfuerzo que hizo el Instituto Nacional Electoral, los criterios de la Sala Superior, para simplemente dejar o hacer pues lo que vendría siendo poner un techo de cristal a esta posibilidad de que integrantes de pueblos y comunidades indígenas puedan realmente acceder en condiciones de igualdad a estos cargos de elección popular. Por eso es que definitivamente la propuesta está formulada en el sentido y en el pleno reconocimiento de que, aunque no es un requisito de elegibilidad, sí existe la posibilidad de, en aplicación de esta norma, de esta acción afirmativa, determinar que no se cumplen con los requisitos para haber sido registrado en un cargo, cargo de elección popular federal en el Distrito 2 del Estado de Chiapas, y como consecuencia de ello, sí desde luego existe la posibilidad de darle efectos también anulatorios a esta circunstancia. El artículo 76 en su fracción tercera de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación prevé las causas por las cuales se puede anular una elección de diputados, y desde luego una de ellas, la fracción tercera, dice que cuando los dos integrantes de la fórmula sean inelegibles. Si bien es cierto, reitero y me hago cargo de que no es un requisito de elegibilidad, pero sí lo es un requisito para darle sentido y fundamento al artículo 2 de la Constitución. Y desde el momento en el que las autoridades deciden que hayan 13 distritos
con alta población indígena, en donde se respete el registro de candidatos que demuestren que efectivamente cuentan con esta autorización calificada, y además se ordena a los partidos políticos y coaliciones que registren a candidatos con estas características en esos 13 distritos, yo estimo que el incumplimiento a esas disposiciones acarrea un efecto también de anular la elección. Por eso, señores magistrados, y con esto concluyo, es que en la propuesta que estamos formulando se está equiparando precisamente el incumplimiento de estos requisitos a una imposibilidad de otorgar o de mantener firme una constancia de mayoría a estos candidatos. Y como consecuencia de ello, precisamente la propuesta que estamos generando pues tiene que ver con el hecho de revocar la constancia otorgada a estos candidatos, a los candidatos cuestionados. A partir de ello, pues lo que estamos determinando es decretar la nulidad de la elección, lo cual lleva implícito precisamente el hecho de que queden sin efecto la expedición de la constancia correspondiente. Esto definitivamente considero que, de ser aprobado el proyecto, pues puede ser un paso importante, puede dar frutos importantes en cuanto al real y efectivo acceso de integrantes de pueblos y comunidades indígenas a las funciones públicas de nuestro país. Y con eso yo estoy seguro que le podemos estar dando contenido al artículo 2º constitucional. Es por ello, señores magistrados, que está la propuesta en este sentido y desde luego, bueno, pues queda a su consideración. No sé si hay alguna otra intervención. Magistrado Enrique Figueroa, por favor. Gracias por referirme también a este asunto, el cual, como usted ya lo explicó y lo adelantaba con Manuel Sánchez Macías, es un asunto complejo. Es un asunto complejo porque, como usted también ya lo notó, se inscribe en la lógica de los 13 distritos electorales federales indígenas reconocidos por el Instituto Nacional Electoral y, sobre todo, confirmados por nuestra Sala Superior. Cabe señalar que en el estado de Chiapas se reconocieron 5 distritos con esta calidad: el distrito 1 con cabecera en Palenque, el distrito 2 con cabecera en Bochil, el distrito 3 con cabecera en Ocosingo, el distrito 5 con cabecera en San Cristóbal de las Casas, el distrito 11 con cabecera en Las Margaritas. En el estado de Guerrero es el distrito 5 con cabecera en Tlapa de Monfort, en el estado de Hidalgo el distrito 1 con cabecera en Huejutla de Reyes, en el estado de Oaxaca el distrito 2 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, también el distrito 4 con cabecera en Tlacolula de Matamoros. En San Luis Potosí es el distrito 7 con cabecera en Tamazunchale, en Veracruz el distrito 2 con cabecera en Tantoyuca, y en el estado de Yucatán es el distrito 1 con cabecera en Valladolid y el distrito 5 con cabecera en Ticul. Como usted ya lo notó, presidente, efectivamente la semana pasada, cuando conocimos el juicio de inconformidad número 6 del caso de Tantoyuca, Veracruz, efectivamente desde mi óptica se construyó un criterio en donde, ya para sintetizarlo, existen 2 momentos para la revisión de esta acción afirmativa. El primero de ellos, al momento del registro de las candidaturas, con un estándar probatorio en donde quien afirma que tiene la calidad tiene la carga de la prueba, y un segundo momento que es al declarar la validez de la elección, en donde la carga de la prueba tiene un estándar calificado porque ya en su caso quien resulta electo tiene un carácter el cual tiene que ser en todo caso desvirtuado por quien afirma que no tiene esa calidad, lo cual, como usted ya lo notaba, es a través de pruebas extraordinarias, pruebas excepcionales, supervenientes, las que podrían llevarnos a este examen. Precisamente la construcción de este criterio la semana pasada nos llevó, en el caso de los juicios de inconformidad 22 y 23, que son ahora, están relacionados con el distrito 2, con cabecera en Bochil, Chiapas, precisamente a conocer la propuesta que usted somete a nuestra consideración, y yo quiero adelantar que acompañaré el proyecto o lo votaré a favor, porque podemos observar que en este asunto uno de los actores, la coalición, pretende, juntos haremos historia, pretende que se declare la medida de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en este distrito. Lo anterior sobre la base de que en su consideración la fórmula ganadora es, dice ella, no ha cumplido el requisito de la calidad indígena, el cual deriva de una acción afirmativa implementada por el Instituto Nacional Electoral y confirmada por la Sala Superior,
en favor de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas en aquellos distritos en donde su población es predominantemente indígena. Como lo señalé, comparto el sentido de la propuesta porque, en mi consideración, en efecto, el Partido Verde Ecologista de México y los propios candidatos ganadores de la elección en el mencionado Distrito 2 incumplen con la carga probatoria de acreditar lo que la Sala Superior de nuestro tribunal denominó como autoadscripción calificada. Dicha autoadscripción calificada implica que, además de la conciencia de la autoadscripción, se debe acreditar el vínculo con la comunidad a la que pertenecen las ciudadanas y los ciudadanos que se postulan en tales candidaturas. El cumplimiento de dicho requisito resulta inexcusable, ya que el mismo tiene como finalidad, ya lo notó usted, presidente, garantizar la postulación de ciudadanas y ciudadanos que efectivamente pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Derechos que, además, responden a una larga historia de desigualdad estructural y con los que se pretende lograr la igualdad en las condiciones con las que las mexicanas y los mexicanos que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas puedan acceder a cargos federales de elección popular. En esas condiciones, la obligación de acreditar la autoadscripción conlleva la carga de presentar la documentación eficaz e idónea de la que se pueda advertir con alto grado de certidumbre que la o el candidato postulado posee la calidad indígena. Estoy convencido que solo de esa manera se puede garantizar la postulación de ciudadanas y ciudadanos efectivamente representativos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Desde mi óptica, la documentación exhibida por el mencionado instituto político resulta ineficaz para tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en que se funda y motiva la acción afirmativa indígena implementada por el Instituto Nacional Electoral y confirmada por nuestra Sala Superior. Lo anterior, porque para acreditar la mencionada autoadscripción calificada, al momento de realizar la solicitud de sustitución